Bueno, a continuación se presenta la solución del problema 33 del capítulo 5 del libro Física para Ciencias e Ingeniería de Jankowski, volumen 1, cuarta edición. El problema nos dice que un pequeño bloque de masa m descansa sobre el lado rugoso e inclinado de un bloque triangular de masa m mayúscula, que a su vez descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, como se muestra en la figura de este enunciado. Si el coeficiente de fricción estática es μ, determine la fuerza horizontal mínima aplicada al AM, es decir, al bloque grande, que ocasionará que el bloque pequeño de m minúscula empiece a moverse hacia arriba sobre el plano inclinado. Es decir, se está aplicando una fuerza F sobre este bloque grande, ¿verdad? Y ¿qué fuerza mínima se requiere para que este pequeño bloque comience a ascender? Veamos. Solución. La fuerza aplicada sobre el bloque de masa grande, es decir, todo este bloque, acelera a todo el conjunto. Es decir, la fuerza genera que todo el conjunto se acelere, tanto el bloque grande como el bloque de masa m minúscula, el bloque pequeño. Por lo tanto, que esa fuerza es igual a la masa del grande más la masa del pequeño multiplicada por la aceleración que va a tener el bloque grande. Es decir, este bloque grande va a empezar a acelerarse hacia el lado derecho, de donde la aceleración a su m mayúscula se le denotará a la aceleración que experimentará el bloque grande. Pero, ¿qué aceleración tendrá el bloque pequeño cuya masa es m minúscula? Y para ello, auxiliémonos del diagrama de cuerpo libre, que es este que estoy mostrando aquí, que corresponde al bloque pequeño. Entonces, el bloque pequeño, además de experimentar la misma aceleración del bloque grande, ¿sí? Porque está montado sobre el bloque grande, experimenta otra aceleración ascendente sobre el plano inclinado. Es decir, que tiene la aceleración del bloque grande, que es esta que estoy señalando aquí, pero además sufre una aceleración que va de manera ascendente sobre el bloque, porque va a comenzar a subir. El diagrama de cuerpo libre que se muestra al lado corresponde al bloque pequeño. Realizando el análisis para el eje X resulta, bueno, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el eje X. Tenemos lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente el mismo diagrama de cuerpo libre. Veamos, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del bloque pequeño por la suma vectorial de la aceleración. Sería, bueno, como hay dos aceleraciones, ¿verdad? Para el bloque pequeño, la aceleración del bloque grande, pero como estamos realizando la sumatoria en X, si se fijan en la figura, el eje X se ha puesto de manera inclinada, de tal forma que corresponda o coincida, sea paralelo a la superficie del plano. Y si observamos también el ángulo este que tenemos aquí, es precisamente el mismo ángulo del plano inclinado, porque este ángulo es el mismo. Entonces tenemos que la aceleración en X, por eso se detalla el subíndice X aquí, corresponde a la aceleración que tenemos aquí en X, debido a que es la aceleración del bloque grande, menos, porque como va en sentido contrario, la aceleración de ascenso sobre la superficie, ¿sí? La aceleración que va a ascender. Ok, entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? En X tenemos el peso en X, ¿verdad? La componente en X del peso, que es esta que mostramos aquí, más la fuerza de fricción, ambas positivas porque están en el lado de las X positivas. Y esto va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque grande en X, a que va a ser igual, aquí podemos observarlo aplicando trigonometría, en la componente
la componente adyacente al ángulo, por lo que aplicamos el coseno, es decir, la aceleración del bloque grande por el coseno de teta menos la aceleración del bloque pequeño. El peso en X, de igual forma, sería como es el cateto opuesto, aplicamos el seno. Peso es masa por gravedad, pero como es la componente en X del peso, por el seno de teta. Más la fricción, que es el mu, por la fuerza normal. Ahora, para encontrar la fuerza normal, habrá que realizar el análisis para el eje Y, es decir, la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas aparecen en Y? Bueno, tenemos la normal, que es con signo positivo, menos la componente en Y del peso. Y eso va a ser igual a la masa por esta aceleración en Y, porque sí existe una aceleración en Y, ¿verdad? Entonces, lo tenemos aquí, despejamos la fuerza normal, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y de esta, nada más sería el cateto opuesto, por eso es el seno, más la masa por la gravedad por el coseno de teta, que no es más que la componente esta en Y. Sustituyendo este resultado de la fuerza normal, lo que acabamos de obtener, en la ecuación 1, que es esta que está aquí, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Sacamos de factor común la masa aquí, aquí y aquí, y se nos va a ir con esta masa. Entonces podemos eliminar la masa de ambas partes de la expresión. Y nos queda la expresión así como la tenemos aquí. Como se requiere una fuerza mínima horizontal para que el bloque pequeño comience a moverse de manera ascendente sobre el bloque grande, haremos que la aceleración a sub m tienda a cero, es decir, que el bloque asciende casi a velocidad constante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que esto sea cero. Entonces de aquí pasamos esto al otro lado, bueno, más bien esta parte g por el seno de teta más mu coseno de teta, lo pasamos al otro lado, pasa con signo negativo. Y lo que está multiplicando m a sub m pasa a dividir, pero el signo menos lo vamos a poner abajo para poder cambiar que el signo multiplique a esto. Entonces nos queda el coseno menos mu por el seno. Esto por la razón de hacerlo llegar a la respuesta que el libro nos da, sustituyendo esta aceleración obtenida en la expresión original. Se recuerdan que es esta que teníamos aquí, solo necesitábamos la aceleración del bloque grande, ya ha sido encontrada, la sustituimos y nos queda básicamente la expresión que se nos pedía, que es la fuerza necesaria, ¿sí? La fuerza mínima necesaria para que este bloque comience a ascender muy lentamente. Entonces básicamente aquí hemos llegado al resultado.